39 votos afirmativos, 65 negativos, 0 blancos, 8 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia no ha sido aprobada. Señor secretario, certifique si existe. Amigos queridos, la Asamblea Nacional ratifica la estabilidad legislativa tras votación sobre el caso de Juan Andrés González. Esta es una jornada marcada por el intenso debate y el uso de nuevas herramientas de transparencia tecnológica. El Pleno de la Asamblea Nacional decidió mantener la investidura del legislador Juan Andrés González Alviar tras la presentación del informe del Comité de Ética que sugería una sanción máxima, la destitución, etcétera, etcétera. Los parlamentarios analizaron exhaustivamente los argumentos de cargo y descargo. La decisión final, que contó con 69 votos afirmativos y 65 negativos, no alcanzó la mayoría calificada de 101 votos requerida por la ley para una destitución, lo que en la práctica se traduce en un respaldo a la continuidad de la asambleísta en su curul y un llamado a profundizar en el análisis de las pruebas. ¿Cuánto gastaron? Pregunto, no quiero ser malo, pero dígame, ¿cuánto gastaron? Porque les ha de haber costado un billete todos esos votos. Vamos a mirar. Por la asambleísta Ana Belén Tapia, ha sido ingresada por escrito. Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Señores y señoras asambleístas, ¿tiene apoyo en la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-TBAB-2026-0048-M de 3 de marzo de 2026. Asunto: moción para la aprobación de la resolución adjunta que determina destituir al asambleísta Juan Andrés González Alviar por haber incurrido en la prohibición establecida en el numeral 4 del artículo 127 de la Constitución de la República del Ecuador y en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta y en uso de las facultades previstas en los artículos 162 y 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro del punto correspondiente al orden del día de la sesión número 73-AN-2025-2029, convocada para el día martes 3 de marzo de 2026 a las 11 horas, referente a 2. Conocer y resolver respecto del informe del Comité de Ética referente a la denuncia presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia Vallejo en contra del asambleísta Juan Andrés González Alviar. Propongo la siguiente moción: aprobar la resolución adjunta conforme a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe sobre la denuncia calificada y admitida con resolución número CAL-NAOP-2025-2027-219 que se tramita en contra del asambleísta Juan Andrés González Alviar, que fue remitido mediante memorando número AN-CDE-2026-0040-M de 11 de febrero de 2026, suscrito por el secretario relator del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, y en consecuencia destituir al asambleísta Juan Andrés González Alviar por haber incurrido en la prohibición establecida en el numeral 4 del artículo 127 de la Constitución de la República del Ecuador y en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Magíster Ana Belén Tapia Vallejo, asambleísta. De igual forma, me permito dar lectura de la parte resolutiva de la resolución que se adjunta a la moción. En ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve: artículo 1. Acoger el informe del Comité de Ética aprobado el 11 de febrero de 2026 y en virtud de sus consideraciones fácticas y jurídicas, declarar que el asambleísta Juan Andrés González Alviar incurrió en la prohibición prevista en el numeral 4 del artículo 127 de la Constitución de la República del Ecuador y en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Destituir al asambleísta Juan Andrés González Alviar por haber incurrido en la prohibición establecida en el numeral 4 del artículo 127 de la Constitución de la República de Ecuador y en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al haberse acreditado la solicitud y recepción de aportes económicos, así como la asunción de gastos personales que no guardan relación con las funciones institucionales, conductas que vulneran los principios de probidad, transparencia y responsabilidad política que rige el ejercicio del mandato legislativo. Artículo 3. Notificar la presente resolución al señor Juan Andrés González Alviar y al Consejo Nacional Electoral para que proceda conforme a la normativa vigente respecto de la principalización del asambleísta alterno. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Hasta aquí la lectura de la moción. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría.
Se cumplió entonces el procedimiento en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando se presenta un informe del Comité de Ética en el que se recomienda la destitución de un parlamentario y parlamentaria que en este caso se ha solicitado para el asambleísta Juan Andrés González. Tuvo una intervención de 30 minutos, algo más de 30 minutos en su primera exposición. Después la asambleísta Ana Belén Tapia, que le tomó los 30 minutos exactos también que otorga la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en la réplica utilizó 2 minutos nada más para asegurar que se ha demostrado que no existió diezmo. Inmediatamente el presidente de la Asamblea dio paso al debate, una única intervención en voz del asambleísta Fernando Jaramillo, quien dijo que se hizo el juramento al pueblo cuando asumieron la curul: trabajar con transparencia, honestidad y cero tolerancia a la corrupción. Estas funciones del asambleísta González no han sido desnaturalizadas, fue parte de lo que escuchamos, por ello consideró oportuno aprobar esta moción y con ello ir a la destitución del legislador González, que también fue presentada por parte de la asambleísta Ana Belén Tapia, quien durante su exposición también argumentó las razones por las cuales se solicita esta destitución. Inmediatamente la lectura de la moción y el registro de los legisladores y legisladoras. Y en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, al inicio, el presidente de la legislatura también informó que por primera vez se va a cumplir con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa de proyectar los nombres de los parlamentarios y parlamentarias y conocer cómo votan cada uno de ellos. Y el titular de la legislatura explicó que este mecanismo permitirá identificar de manera inmediata cómo vota cada asambleísta en el Pleno, fortaleciendo así los principios de transparencia y rendición de cuentas ante los ciudadanos. Dijo que a partir de hoy hemos implementado una nueva modalidad de proyección de las votaciones con el objetivo de transparentar nuestros votos. Por muchos años el país solo veía reflejado un número de curul de los asambleístas sin poder identificar cómo votaban sus representantes. Desde hoy el Ecuador sabrá inmediatamente con nombre y apellido cómo votamos, señaló el presidente. Esta innovación tecnológica permitirá que la ciudadanía conozca de forma clara y directa la posición de cada legislador frente a los distintos proyectos y resoluciones que se debaten en el Pleno de la Asamblea Nacional, reafirmando el compromiso institucional con un Parlamento abierto y accesible. De conformidad con el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la votación es el acto colectivo por el cual el Pleno de la Asamblea Nacional declara su voluntad, en tanto que el voto es el acto individual mediante el cual cada asambleísta manifiesta dicha voluntad. De esta forma avanza entonces la votación. De momento son 136 legisladores presentes, avanza ese número correspondiente para someter a votación la moción que fue planteada por la asambleísta Ana Belén Tapia, que busca acoger la decisión también de lo plasmado en el informe del Comité de Ética, que sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional la destitución del asambleísta Juan Andrés González por haber incurrido en una falta administrativa grave en una de las prohibiciones que contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y esta misma norma en el artículo 166 establece que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobará la moción que recomiende la destitución de una o un asambleísta con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes. En este caso se necesitarían por lo menos 101 votos de respaldo. En el caso de que el Pleno de la Asamblea Nacional establezca la pérdida de calidad de asambleísta, este o esta cesará en funciones y se procederá a posesionar de manera definitiva a su suplente o alterna según corresponda. Esto en relación a lo que sucedería en los próximos minutos de ser aprobada la moción por parte de la asambleísta y si contaría con los 101 votos o más de ello. De lo contrario, se mantendría la curul del asambleísta si no alcanza esa voluntad. Esto es lo que se determina y se ha cumplido dentro del procedimiento legislativo en esta primera parte. En los próximos minutos conoceremos cuál es el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Este es el último, 57 votos de respaldo, mientras que los votos en contra suman más de 60 y las abstenciones en menor número, pero también suman al momento del pronunciamiento y dar a conocer los resultados. Faltan alrededor de 15 asambleístas, algo menos de 15 asambleístas por consignar la voluntad y significa que no se alcanza ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional para apoyar la moción presentada. Son 3 los artículos que constan en esta moción que fue presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia. En primera instancia, acoger el informe del Comité de Ética aprobado el 11 de febrero de 2026 y en virtud de sus consideraciones fácticas y jurídicas, declarar que el asambleísta Juan Andrés González incurrió en la prohibición prevista en el numeral 4 del artículo 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, destituir al asambleísta Juan Andrés
González por haber incurrido en la prohibición establecida en el numeral 4 del artículo 127 de la Constitución de la República del Ecuador y en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al haberse acreditado la solicitud y recepción de aportes económicos, así como la asunción de gastos personales que no guardan relación con las funciones institucionales. Vamos a conocer los resultados de la votación ya en los próximos minutos, cuando el presidente ha dispuesto a cerrar este proceso de votación, cuando falta un asambleísta por consignar su voluntad. De no hacerlo hasta el cierre de este proceso, significará que se traslada esa votación en abstención. 69 votos afirmativos, 65 en contra, 8 abstenciones de 143 legisladores y legisladoras que se registraron para esta votación en el último punto del orden del día de la sesión número 73, cuando ya hay el pronunciamiento del Pleno en torno a la destitución del asambleísta Juan Andrés González. No se alcanza ese respaldo legislativo para la moción que ha sido presentada y se esperan unos segundos, nada más unos minutos adicionales antes de cerrar esta votación y dar a conocer los resultados en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Vamos a escuchar al secretario general. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 151 asambleístas presentes, contamos con 69 votos afirmativos, 65 negativos, 0 blancos, 8 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia no ha sido aprobada. Señor secretario, certifique si existe. La resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional no solo ratifica la posición del asambleísta Juan Andrés González, sino que subraya la madurez de una institución que prioriza el rigor del voto calificado antes de proceder con sanciones definitivas. Al fortalecer la transparencia con nuevos sistemas de votación y respetar los plazos del debido proceso, el legislativo sale de esta sesión con una estructura fortalecida, lista para enfocarse en los desafíos nacionales y en el servicio constante a la ciudadanía que los eligió. Que no se vuelva a repetir, señores de la Asamblea, porque créanme que caen chancho. Algunos tirados a fiscalizadores, no fiscalizan pues lo que han hecho los jefes lilas. Se llevaron la plata de los motores que nos sirvieron, etcétera. Bueno, eso por decir, porque no puedo nombrar porque enseguida nos vetan. Pero solamente por decirles algo. Billete y billete, los won, los chan, los esto, los otros, los de allá, toditos esos se han llevado un billete, ecuatorianos. Y aquí nosotros, bien, gracias, ya te llevaste. Bien hecho, Juan Andrés González, adelante. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.